dificultad, en momentos de adversidad, en momentos en los cuales usted y yo no sabemos qué hacer, Dios todo lo tiene con algún propósito. Y téngalo por seguro que esto que estamos viviendo, esto que el mundo está sometido, no escapa al gobierno universal. Damos gracias a todos los hermanos que han tenido ese cuidado, esa actitud de estar proveyendo para las necesidades de los hermanos, proveyendo para la iglesia, para el sostenimiento de la obra, para que todo siga adelante, entendiendo que somos administradores simplemente de algo que nos viene de parte de Dios. Dios les bendiga, Dios les pague, Dios les retribuya generosamente. Sabemos que el darle a Dios es un privilegio y eso, porque así lo entendemos, apartamos. La palabra dice, conforme cada quien es prosperado, aparte en ese proceso de la semana, para que el día en el cual, que es el día del Señor, el día en que nos reunimos, pues presentemos delante del Señor. Así que delante del Señor presentamos lo que muchos hermanos me han hecho llegar acá, para el granero José, para la ayuda a las misiones, para el sostenimiento de la iglesia, para los diezmos, todo lo que usted ha apartado para el Señor, lo presentamos en esta hora y damos gracias al Señor. Señor, gracias por tu provisión. Gracias porque todo procede de tus manos y estamos alegres. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, en todo momento ver situaciones adversas, difíciles, pero tú eres el que sostienes en esos momentos. Y te damos la gloria, Señor, por manifestarte como ese que eres, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, nuestro Señor, nuestro Salvador. A ti toda la gloria, a ti toda la honra, a ti todo el honor, a ti toda la alabanza y toda la adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, en este día, que es el día del Señor, en este día tenemos la dicha, tenemos el privilegio de poder venir y presentarnos delante del Señor para poder compartir la palabra y poder nosotros ser edificados mediante la palabra. Hemos estado recorriendo el Evangelio de Juan. Hoy justamente estamos completando, posiblemente hoy y la próxima semana, el último capítulo, el primer capítulo del Evangelio de Juan, en los últimos versículos. Le he titulado a esta enseñanza, Hijo de Dios, el Rey de Israel. Un nombre que hace ver a aquella fe, esa fe de salvación que usted y yo no la tenemos sobre la conveniencia de poder tener una estabilidad de provisión, sobre una filosofía de muy alto nivel que nos impacta intelectualmente, nos reta, ni tampoco porque nuestras metas personales se alcanzan o se han alcanzado o estamos con miras a eso, sino porque hemos confiado en una persona, porque hemos confiado en aquel que es el Hijo de Dios, que es el Rey de Israel, que es el Mesías esperado, que es el que Juan de alguna forma testifica a través de la palabra cómo el Señor va llamando y va haciendo conexión a todos aquellos primeros discípulos con aquel que se manifiesta como aquel que conecta el cielo con la tierra, aquel que Jacob en un momento pudo ver, una escalera que conectaba cielo y tierra. Pues todo eso es una figura que vamos a ver a través de este pasaje. El pasaje se encuentra en Juan capítulo 1, verso 43 al 51, y lo leo. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Un extraordinario pasaje donde vemos aquí el llamado a Felipe directamente por parte del Señor, por parte de Jesús.
No como el caso de Andrés y Juan, que de alguna manera fueron dirigidos a Cristo por Juan el Bautista, y tampoco como el caso de Pedro, que fue conducido a Jesús por medio de su hermano Andrés. Aquí vemos algo que es directamente el Señor llamando a Felipe. Vamos a mirar, como ha sido nuestra costumbre, versículo a versículo de esta palabra. Lo hemos visto, lo hemos leído en la Reina Valera, que es una traducción pues formal. Ahora vamos a leer versículo a versículo en otra traducción. Vamos a usar la Nueva Traducción Viviente, una traducción que es dinámica, o sea que es de frase a frase. Este primer versículo, el versículo 43, dice así: al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. Aquí relata el último de 4 días sucesivos que ha estado hablando Juan, de cómo toma la atención de ese inicio de la vida ministerial pública del Señor, donde el Señor le dice aquí a Felipe: sígueme, y acto seguido Felipe se convierte en discípulo y sigue al Señor. Aquí tengo que entender algo, indistintamente de quién es el que inicia el contacto, todo el que llega a Cristo lo hace porque el Señor, porque Dios lo buscó primero. Tenemos que entender que nadie busca a Dios, lo hemos dicho claramente en la palabra. El diagnóstico bíblico es ese, es el llamado de Dios. Hoy el Señor hace ese llamado por medio suyo, por medio mío, a través de su palabra, a través del evangelio precioso con el cual la iglesia hace ver las maravillas del Señor. Acordémonos que Juan capítulo 6, verso 44 dice: ninguno puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. De forma contundente, la palabra hace ver esta soberanía de Dios en todo lo que es el llamamiento de cada uno de sus discípulos. Ninguno. De otra forma no vendrían a Cristo, no podrían alcanzar la salvación. La salvación, en definitiva, es una iniciativa divina. Y tenemos que verlo porque así lo testifica la palabra. No es un asunto de que yo, gloria a Dios si Dios me usó para predicar la palabra y alguien se vuelve a Cristo. Gloria a Dios si tenemos la oportunidad de compartirla y muchos se convierten. Pero el que al final de cuentas hace el llamado y acerca a las personas a Él es el Señor. Siempre debo tener esto claro, que es la soberanía de Dios la que permite que por su gracia, por su favor, al final usted y yo lleguemos, o cualquier persona llegue a conocer a Cristo. ¿Qué podemos sentir de esto? Impotencia o desazón de decir que lo haga el Señor. No, absoluta seguridad de gratitud, de obediencia, de respeto, de inclinación a entender qué tenemos usted y yo que nos haya acercado al Señor, sino simplemente el favor del cielo en un momento dado de nuestra vida. Dice la palabra en el verso 44, Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. El nombre de la ciudad esta, Betsaida, significa casa de pesca. Es allí de donde son Andrés y son Pedro, justamente 2 pescadores que a uno de ellos el Señor le dijo: deja todo eso, yo te haré pescador de hombres. Tenían gente entrenada en el asunto de pescar y son llamados a pescar, pero en otra dimensión, en otros mares. También allí crecieron y fueron, después se trasladaron a Capernaum. Jesús mismo, a él se le identifica en algún momento de la palabra como Nazareno. Nazaret significa brote, significa renuevo, significa promesa. Fue el pueblo de la infancia del Señor, aunque él nació y vivió y se movió en otros lugares. También, como todos sabemos, él nació en Belén. Justamente Belén significa casa del pan, y viene allí a nacer aquel que es el pan de vida. Entonces vemos cómo en cada detalle, ahí al vivir en Capernaum, que significa ciudad de consuelo, el pueblo que era dedicado a pesca y demás, es testigo de uno de los más importantes acontecimientos y de muchas de las acciones del ministerio terrenal del Señor, que venía a consolar a un mundo que estaba totalmente sin ninguna oportunidad. Así vemos cómo en la palabra todo tiene un propósito, todo tiene un sentido, todo tiene una razón. Nada de lo que está en la palabra está por estar. Entonces por eso es importante ver versículo a versículo qué es lo que Dios nos está transmitiendo en esto.
Si seguimos el versículo 45 dice, Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Toda la palabra, de hecho, conduce a Jesús. Conduce a ese que Moisés hizo una clara referencia mesiánica de ese. Dice, hemos encontrado a aquel de quien habló Moisés. Claramente ellos son seguidores de la instrucción, de la palabra que conocían hasta ese momento, que era la Torá, toda la palabra que fue en su gran mayoría dada por Moisés. Jesús es el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Todo se centra en él. Moisés fue muy explícito en algún momento dado cuando dijo en Deuteronomio capítulo 18, verso 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor y a él oiréis. Estaba advirtiendo al pueblo de Israel de algo que iba a acontecer. En el verso 19 dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. El principal representante de la ley, que respetaba, que entendía el pueblo de Israel, que era el que había dado la palabra del Señor, que había instruido esa palabra, él estaba haciendo ver que vendría un profeta, que a través de su palabra establecería algo que debían ellos escuchar, que debían atender. Al igual que habían tenido respeto por la ley, tenían que tener una firme atención sobre ese personaje que iba a aparecer. Claramente una alusión al Mesías, que fue anunciado a través de toda la palabra. El libro de los Hechos, el capítulo 10, verso 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que las palabras que debían ser entregadas por este profeta eran de extrema relevancia. Perdón de pecados por su nombre era lo que el pueblo estaba expuesto, iba a darse a través de este que iba a venir, según anunció la misma palabra desde los tiempos de Moisés. De hecho, toda la palabra en el Antiguo Testamento dice que Jesús está presente en una forma latente, pero en el Nuevo Testamento está absolutamente presente en todo. El libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 10, dice, entonces me postré a sus pies para adorarlo. Nos cuenta esa experiencia que tuvo el apóstol Juan cuando tuvo una visión de un ángel, pero me dijo, no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. ¿Cuánto nos falta a muchos entender que nadie puede recibir pleitesía de hombre alguno, sino aquel al que hay que darle todo el honor, toda la pleitesía, toda la alabanza? Y dice, adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Todo lo que podemos entender que se ha profetizado señala, apunta a Jesucristo. El tema central de la profecía del Antiguo Testamento, la predicación del Nuevo Testamento, del Evangelio del Señor, es Jesucristo. Él es hacia lo que apunta todo. Sobre esa realidad fue la declaración que de forma clara le está diciendo Felipe a Natanael. Hemos hallado de aquel de que se da testimonio en la palabra. Natanael era un nombre que significa don de Dios. Y según los sinópticos, es el mismo Bartolomé. No aparece como Natanael, sino Bartolomé. Consciente aquí Felipe del aprecio que Natanael tenía por las Escrituras, lo conocía, declaró que había hallado a aquel que las cumplía, aquel al cual le señalaba, que muestra que había una expectativa clara de que ellos estaban en esa expectativa, en esa búsqueda, en esa espera. Pero aquí hay algo que se da, esa combinación de esas dos expresiones, Mesías y Nazaret, cuando hizo ver que Jesús era de Nazaret, provoca de pronto una reacción de incredulidad en Natanael, porque él conocía las Escrituras, porque él sabía las Escrituras. Y entonces el versículo siguiente, el versículo 46, dice así, ¿Nazaret?, exclamó Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Aparentemente, de hecho, existía una
también una rivalidad entre los habitantes de estas dos ciudades, de la zona de Galilea y la zona de Nazaret, que provocó esta reacción negativa, pero también los conocedores de la Escritura sabían que el Mesías vendría de Belén, pero no de Nazaret. Acordémonos cómo Miqueas, por ejemplo, Miqueas capítulo 5, verso 2, dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde el día de la eternidad. Justamente esta palabra también viene a ser señalada por los judíos cuando fueron consultados por Herodes sobre el lugar donde iba a nacer el rey mesiánico. Cuando vinieron aquellos visitantes, los reyes magos de Oriente que andaban buscando al rey de Israel, justamente se señala ese lugar, no en Nazaret, pero Nazaret, si se quiere, era insignificante, incluso se usaba despectivamente posteriormente para referirse a aquellos que eran seguidores de Jesucristo. Acordemos nada más como referencia a una palabra, Hechos 24:5, que dice: porque hemos hallado a este hombre, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Eran considerados como algo despectivo dentro del imperio romano. Muchas veces el mejor argumento que usted y yo podamos tener para dar testimonio del Señor es un encuentro salvífico con el Señor mismo. Allí Felipe lo que dice es: ven y conócelo. O sea, este hecho, ven y verlo por tus propios ojos, no tengo una justificación, no tengo un entendimiento de un cumplimiento profético más de lo que se me ha anunciado. Y aquí lo expone a un encuentro personal con Jesús. No se tenía, tal vez en algunos momentos usted y yo no podemos tener la agudeza mental para hilvanar todos los detalles que puedan haber en toda la palabra para que por convencimiento intelectual una persona pueda llegar e inclinarse a Cristo. Pero usted y yo tenemos el Evangelio de la gracia, tenemos el Evangelio de la verdad de Dios, y es lo que usted y yo tenemos que predicar para que las personas puedan tener un encuentro personal con Cristo y que puedan entender que es Él el autor, el consumador de nuestra fe. Así que es lo que Él remite: ven, conócelo, ven, expónete a Cristo. Acto seguido, en el verso 47, mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo cree usted que pudo haberse sentido Natanael ante semejante expresión del Señor? En todo este relato y lo que sigue, vamos a encontrarnos algo. Se nota cómo en la conversación con Natanael, Jesús lo conecta con alguien que no era así de íntegro, así de honesto. Lo conecta con el patriarca, lo conecta con Jacob en alguna medida, que se caracterizó por ser engañador, por ser alguien de astucia, que lo caracterizó en todo momento para obtener sus propósitos. Aquí está ubicando a Natanael como alguien con una actitud diferente, como alguien que se caracteriza no como los descendientes de Jacob. No lo está haciendo tal vez aquí de una manera, de una adulación irónica. No, está viendo un rasgo distintivo en comparación con Jacob. Acordémonos que Jacob, el mismo nombre de Jacob, hace ver referencia a engañador, el que toma por el talón. Desde ahí venía con una inclinación a suplantar, a tomar el lugar. La palabra da muchos testimonios al respecto. Génesis capítulo 27, verso 35 dice: y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Cuando Isaac le hace ver a Esaú cómo Jacob vino y arrebató la bendición que era el primogénito. Aunque sabemos que había existido toda una negociación con un plato de lentejas, pero él aprovechó simplemente la ocasión. Este tipo de actuación fue propia de los descendientes de Jacob. Se miró a lo largo del tiempo y se pueden ver en diferentes historias, diferentes pasajes, cómo los hijos de Jacob imitaron, cómo de alguna forma se dieron situaciones
de esta naturaleza. Hay una historia, por ejemplo, cuando Dina, una de las hijas de Jacob, fue objeto de un abuso por parte de los hijos de Siquem. Les refiero el pasaje para que veamos un ardid que se dio en ese momento. Génesis 33:13 dice así: pero como Siquem había deshonrado a la hermana de ellos, Dina, los hijos de Jacob respondieron con engaño a Siquem y a Hamor su padre, y hablan de cómo les dijeron: no es que nosotros no podemos casar a nuestras descendientes o a nuestros familiares con ustedes si no son circuncidados, tienen todos que circuncidarse, así podemos formar un solo pueblo y nuestros bienes serán los bienes de ustedes y compartiremos todo. Y los convencieron de esto, y dice el verso 24 que todos los hombres del consejo estuvieron de acuerdo con Hamor y Siquem, y todos los varones de la ciudad fueron circuncidados. Sin embargo, 3 días después, cuando aún estaban adoloridos, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, que eran hermanos de Dina por parte de su padre y de madre, tomaron sus espadas y entraron en la ciudad sin encontrar resistencia. Entonces masacraron a todos los varones. Y dice el verso 28, se apoderaron de todos los rebaños, las manadas, los burros, se llevaron todo lo que pudieron, tanto de dentro de la ciudad como de los campos, robaron todas las riquezas y saquearon las casas. También tomaron a todos los niños y a las mujeres y se los llevaron cautivos. Sencillamente así, con esa astucia, con ese engaño, de alguna forma vino a ser parte de la idiosincrasia de un pueblo que se movía bajo esa condición, con mentiras, con engaños. Hoy vemos eso como muy normal en nuestros alrededores. Vemos pueblos que usted se queda pasmado, como la mentira, el engaño es cosa de todos los días, y pareciera que si usted no es mentiroso, usted no sabe de negocios, usted es una persona torpe. Y entonces vemos eso como algo que es viable dentro de una negociación. Como dicen algunos, dentro del amor y los negocios todo se vale. No, los hijos de Dios tienen un perfil, tienen una forma de conducta, y no es el engaño. Pero aquí vemos que es una realidad de nuestra naturaleza caída, que está claramente arraigada en manipular a nuestro favor, en no tener temor a aquel que es justamente la verdad y la vida. No nos sostenemos por nosotros mismos. Es aquel el que tiene el gobierno de todo, el que nos sostiene día a día, el que hace posible las cosas. Hace ver cómo esta forma engañosa, de hecho, terminó corrompiendo las actuaciones, al final de cuentas, mismas de su práctica religiosa de ese pueblo. Y actuaban hipócritamente para con Dios en todas las formas de culto, iban acompañados de un ingrediente de hipocresía. Pensaban que podían jugar con Dios como jugaban con sus diferentes vecinos, y por eso hicieron contubernios, hicieron acuerdos con gente que Dios dijo no harás convenio con ellos, pero hicieron convenio con el pecado, hicieron convenio con pueblos idólatras. Y vemos cómo la práctica del culto religioso estaba permeada de esto. 2 ejemplos. Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hoy tristemente vemos mucho eso. Hay mucha trompeta, mucho folclore en cualquier ayuda que se da. Hoy es un tiempo de ayudar, pero hagámoslo a la manera bíblica. Hagámoslo como tenemos que hacerlo. Que no se dé cuenta tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Y Dios, que mira en lo oculto, es el que compensa en lo público. En el verso 5 dice Mateo 6: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. O sea, no podemos hacer los actos para nuestro Dios de adoración en una forma en la cual simplemente es porque hay cámaras presentes, porque hay ojos viendo. Tiene que ser la forma íntima, la forma allá donde nadie está viendo, donde solamente es usted y el Señor, lo que realmente debe acompañar a un cristiano íntegro, a un cristiano verdadero. Vemos también en Lucas 12:1 que dice: en esto, juntándose por millares las multitudes, tanto que unos y otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Claramente el Señor estaba señalando, si alguien criticó al Señor fue a los religiosos de la época,
por su actitud totalmente hipócrita. Esta levadura que el Señor hacía mención, ese pecado de hipocresía, de arrogancia, se había extendido, como la levadura se extiende en la masa, así se había extendido a la masa que era todo el pueblo, y al final de cuentas, ¿qué se presenta? Una religión falsa. Dios no quiere eso. Dios no soporta eso. Dios mira el corazón de cada uno de sus hijos. Y era tan excepcional encontrar un israelita honrado, un israelita sincero, sin doblez, que al propio Natanael Jesús le exclama: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Como diciendo, me encontré una cosa rarísima, me encontré algo extraño. Los verdaderos del Señor, los verdaderos seguidores del Señor, su verdadero pueblo, son los que continúan, no en la forma en la cual políticamente correcto es visto, sino aquel que se mueve de acuerdo a la palabra de Dios. No en las prácticas religiosas vacías, externas, para ser vistos, sino en aquello que es hecho delante del Señor, delante de aquel que puede entender que es el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Mesías, el Señor que mira el corazón. Por eso usted y yo tenemos que entender que toda nuestra inclinación ha de ser para el único que merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza. Romanos 2:28 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión en la del corazón, en el espíritu, no de la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que ahí claramente está definiendo el Señor cuál es ese pueblo, el pueblo que viene a ser realmente el pueblo elegido de Dios. Es aquel que logra reconocer, logra identificar quién es el Rey de Israel, quién es el Hijo de Dios. Por eso era tan relevante este llamado. Usted y yo no podemos llegar a Cristo según nuestras propias percepciones. No podemos presentar a un Cristo que no corresponde con la realidad de la palabra. Y claramente la palabra enfoca, direcciona a que solamente hay una clase de discípulos, y son los discípulos que el Señor quiere tener. Lo hemos dicho, pero se lo recuerdo. Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La única forma de usted y yo ser discípulos de Cristo es permaneciendo en su palabra. No en nuestra forma de pensamiento, no en lo que a mí me parece. Hay gente que dice: sí, es que eso dice ahí, pero es que yo no estoy de acuerdo con eso. Como si su criterio fuera tan valedero como lo que dice el Señor. Tenemos que estar de acuerdo con lo que Dios dice. La verdad es Él. La verdad es su palabra. Si este es realmente nuestro conocer y nuestra práctica, seremos realmente los discípulos. Y gente libre de falsas religiones, gente libre de engaños, gente que al final va a hacer sus servicios religiosos no de una forma vacía, no de una forma hipócrita, no de una forma externa, como caracterizó a ese pueblo que era censurado por la palabra, sino conocer a aquel de quien realmente debemos dar testimonio, a Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Solamente si creemos y permanecemos en su palabra es que podemos ser esos discípulos que Él ama, que Él busca, que Él anhela encontrar. Las pruebas, amados, las pruebas que hoy nuestra vida está pasando, las pruebas que hoy tiene el mundo entero presente, tiene un claro propósito. No podemos verlas ajenas a un propósito de Dios. Debemos entender en quién hemos creído. Debemos entender en dónde está nuestra confianza. Debemos entender al final de cuentas ante quién estamos, quién es el que nos sostiene, quién es el que le afirma. Dios es un Dios de propósitos y Dios siempre ha hecho todo con un propósito, con una razón. Cada nombre en la palabra, cada cosa que se da tiene un sentido, direcciona hacia algo. Todo ese desierto que el pueblo de Israel pasó, pues en alguna medida es una figura de ver lo que usted y yo estamos pasando. El mundo está pasando un desierto en este momento. Y estamos ante un embate de situaciones. ¿Quién lo sostiene a usted? ¿En quién está confiando? ¿Qué es lo que realmente le permite que usted tenga paz en su corazón? Deuteronomio capítulo 8, verso 2, dice así en la Nueva Traducción Viviente:
Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por un desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías su mandato. ¿Usted cree que el Señor necesita hacer cosas para que Él se dé cuenta qué es lo que hay en el corazón? El Señor conoce el corazón. Cuando hay situaciones que de pronto hacen emerger conductas, hacen emerger formas de ver que no son, diríamos, muy cristianas, justamente eso se dio para que usted y yo nos demos cuenta de que hay áreas de nuestro corazón que no están siendo rendidas, que no están siendo sostenidas en el Señor, sino en nuestra propia prudencia. Sigue diciendo en ese versículo 3, dice, si te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento, lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Amados, en momentos como estos que el pan falta, que el pan escasea en algunas casas, son momentos para decir, ¿por qué Dios permite situaciones de estas? ¿De qué vivo yo? ¿Estaré bien? ¿Estaré completo, pleno, si tengo en la mesa todo y ya? ¿O de pronto ha flaqueado algo más que mi provisión? Algo más que lo que tengo ahí servido. Ha flaqueado mi corazón. ¿Cómo estamos? En momentos como los actuales, ¿quién nos sostiene? ¿Quién nos sostiene a usted? ¿Quién le afirma? ¿En qué o en quién tiene su confianza? No puede ser que nuestra astucia o nuestra valoración de las cosas, de cómo actuamos sagazmente y cómo sacamos partido de personas como Jacob, sea lo que nos dé a nosotros algún nivel de confianza. No puede ser. Tenemos que entender que estos son tiempos para que usted y yo nos demos cuenta si realmente entendemos quién es el Hijo de Dios, quién es el Rey de Israel, que su nombre es Jesucristo. Su nombre es aquel que dijo, tú eres mío, yo te escogí, yo te sostendré. Aunque falte cualquier cosa, aunque la vida se trastorne, aunque los montes sean traspasados al corazón del mar, son momentos para usted y yo darnos cuenta. Somos alguien del que puede decirse, como Natanael, he ahí un verdadero hijo de Dios, he ahí un verdadero israelita. Puede decirse sin ningún engaño, he ahí un verdadero cristiano. Que Él nos sostenga, que Él nos sostenga en estos momentos, que usted y yo podamos ser ese pueblo que entiende que todo lo demás es irrelevante si no entendemos al final de cuentas en quién hemos puesto nuestra confianza. Nuestra confianza plena, nuestra confianza absoluta debe ser Jesucristo, el Hijo de Dios, debe ser el Rey de Israel, debe ser Él nuestro Señor, debe ser el único que puede sostenernos. No son nuestras provisiones materiales, no son nuestra cuenta en el banco. Yo le animo a que tengamos un momento de oración y le digamos al Señor, Señor, queremos confiar en ti. Amén. Señor, queremos apoyarnos en el único que es merecedor de recibir toda la gloria, toda la honra. No podría estar de pie. Absolutamente no podríamos afirmarnos en toda esta, Señor, situación presente. Si no dependemos de ti, no podemos estar en pie, Señor. Bueno, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Sí, Señor. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá ante el precioso Señor. Él me sostendrá.
Señor, te damos gracias sus promesas en todo momento, Señor. Mi Tu palabra guardará. nos dice, Señor, que demos gracias a ti en todo, Señor, porque esa es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Sabemos que la situación presente no escapa a tu gobierno, a tu soberano designio, y son momentos en los cuales, Señor, queremos decirte, como esta canción, Señor, tú nos sostienes. En ti confiamos, en el Hijo de Dios, en el Rey de Israel, en ese que Natanael pudo ver, en aquel que vino con una actitud sincera delante de él. Queremos, Señor, que estos momentos sean momentos para ver lo que está en nuestro corazón, nosotros mismos, y de poner todo aquello que no da gloria a tu nombre. Todo aquello, Señor, que no nos hace mirarnos como verdaderos hijos tuyos. Hoy nos humillamos delante de ti y te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias por tu gran y maravilloso amor. Decimos una y otra vez que tú eres, Señor, el que nos sostendrá. Gracias, Señor Jesucristo, por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Porque aunque el hombre sea infiel, tú te mantienes siempre siendo fiel. Tú eres el Dios de toda gloria, que no te niegas a ti mismo. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amado, yo le animo a que estemos sostenidos del Señor. Vienen tiempos de cambio, ya lo estamos escuchando, una nueva normalidad, así le han llamado. Y las iglesias, pues ya a partir de este martes, nos va a ser entregado un protocolo que ya fue avalado por el Ministerio de Salud y el que vamos a tener la posibilidad de analizar, de ver en qué forma podemos aplicar a nuestra práctica de iglesia. Se habla de un número bastante reducido como máximo a estar en las primeras reuniones presenciales. Vamos a ver en qué forma podemos lograr algo que sea funcional. Por favor, estén atentos. Vamos a estar comunicando mucho a través de las redes sociales. Se habla del 21 de junio como fecha de inicio o reinicio de este nuevo sistema, que se va a ir haciendo más flexible si no se presentan situaciones que ameriten volver otra vez a restringir las posibles libertades. Estemos orando por eso. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor, conforme el Señor dijo: así bendecirás a mis hijos, declarad mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré. Así que en el nombre del Señor, humildemente declaro esa bendición. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce su rostro sobre ti y llene tu corazón, llene tu casa, llene tu vida de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. A Él damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga y estén atentos a todas las posibles comunicaciones que vamos a estar teniendo. Dios les guarde a todos. Gracias.